Este módulo es Educación y Sociedad, presentado al profesor doctor Aníbal Amarilla. Es un trabajo grupal con el tema de educación es un hecho social. Integramos la magíster Idalina Cabaña, magíster Griselda López y quien les habla, magíster Jimmy Marcial Mesa. La educación es un hecho social. El presente trabajo de investigación trata sobre la teoría sostenida por Emil Durkheim de que la educación es un hecho social. En este caso, la carrera de doctorado en ciencia de la educación analiza la educación desde el punto de vista social. Es por ello que en esta ocasión vamos a analizar la educación como un hecho social, realizando las comparaciones de los diferentes tipos de educación y reflexionar sobre esa idea que nos propone el autor mencionado más arriba. Esperamos que con este tipo de trabajo se pueda dar inicio a nuevas ideas y descubrimientos de nuevos hechos o acontecimientos que van surgiendo en la sociedad y que debe ser abordado en el ámbito educativo. Desde esta premisa, la educación es un hecho social. Podemos decir que la educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad a la que está llamado, de la que procede y hacia lo que dirige. Por tanto, como dice Platón, la educación es la desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento. Partiendo de esta concepción podemos hoy afirmar que es fundamental la educación de las personas para su desarrollo personal, profesional y, por qué no, para el desarrollo de la comunidad. Tal es así que en gran medida recae sobre los mismos ciudadanos la responsabilidad de que haya progreso o retroceso en el país. Dicho de otra manera, según nuestra normativa, la educación es responsabilidad de la sociedad, de la familia y del Estado. Considerando que el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimiento, así como habilidades, valores, creencias y hábitos, se dan en instituciones escolarizadas, se deben fomentar en el proceso educativo la investigación, el debate, narración, discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general, para que de esa forma las personas en sus diferentes etapas escolares vayan desarrollando ese conocimiento, habilidades para poder razonar y tener criterios críticos y propios sin dejarse influenciar por terceros. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues además está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Podemos también decir que existen tres tipos o formas de educación. Por ejemplo, lo tenemos la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Estos tres tipos de formas de educación que podemos ver en la educación, y en eso podemos decir que la educación es una realidad compleja y multidimensional que puede ser estudiada desde muchos enfoques o perspectivas diferentes, cada una de las cuales da lugar a una ciencia de la educación. Y vamos a hablar del el primer punto, de diferentes perspectivas que estamos diciendo que da lugar a la ciencia de la educación. Podemos ver el primero, la filosofía de la educación. Y decimos que es una rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio la naturaleza del ser humano, en tanto sujeto de educación, así como de las finalidades y objetos que orienta el proceso educativo. Además, también se hace cargo de otros contenidos como posibilidades y límites de la educación, la necesidad de la educación y la interacción personal entre docente y discente. En segundo lugar, lo vemos la historia de la educación. Estudia el pensamiento pedagógico y la práctica educativa y cómo ambos han evolucionado a lo largo del tiempo. El tercero, podemos decir sobre la sociología de la educación. Este estudia y analiza el contexto sociocultural en el que tiene lugar el proceso educativo. Se ocupa de las necesidades y demandas que la sociedad plantea a la escuela en cada momento histórico.
Estudia la escuela como institución social y el tipo de relaciones que se establece entre la escuela y la sociedad. En cuarto lugar, podemos mencionar la psicología de la educación. Esto estudia los procesos de desarrollo y aprendizaje de los individuos. En relación con los primeros, analiza las características que definen cada uno de los estadios por lo que pasa el ser humano a lo largo de su desarrollo evolutivo. En relación con los procesos de aprendizaje, estudia la naturaleza, condiciones y teorías que regulan el proceso de aprendizaje y se hace cargo del estudio de las diferencias individuales entre los sujetos debido a la edad, el sexo y a la personalidad. Por otro lado, tenemos también la teoría general de la educación. Esta es una disciplina de carácter explicativo y normativo que aspira a dar una visión comprensiva y global del fenómeno, del proceso y de la realidad educativa. Se construye a partir de las aportaciones parciales que le proporciona el resto de las ciencias de la educación y su finalidad es evitar la excesiva fragmentación en la que se puede recaer al estudio la realidad educativa. También podemos mencionar políticas educativas. Esto es un conjunto de acciones ejecutadas jurídicamente, motivando la polémica y un orden vinculante de la convivencia que se orienta a generar el bien público a través de transmitir institucionalmente las habilidades y conocimientos necesarios a las generaciones más jóvenes con el fin de que éstas sobrevivan, se adapten y aporten a la sociedad utilizando lo aprendido. Siguiente podemos ver las consideraciones sobre la sociología y la educación. En ese aspecto la educación es un fenómeno social y como tal se le atribuye desde el surgimiento de la sociología un papel decisivo tanto en la transmisión de la herencia cultural de una sociedad como en los procesos de poder y de control social vigentes en ella. Durkheim fue considerado como el primer sociólogo de la educación debido al rango científico que le otorgó a la misma. Durkheim también entiende que la educación y socialización son procesos mediante los cuales el individuo aprende las maneras de un determinado grupo o sociedad, es decir, adquiere las herramientas físicas e intelectuales y, más importante aún, morales necesarias para actuar en la sociedad. La educación para Durkheim se caracteriza por ser moral, racional y laica. Por moral, Durkheim entiende un sistema de reglas de acción que determinan la conducta, es decir, reglas y normas preestablecidas, prescritas que determinan la buena conducta y a la vez la obediencia a las mismas, teniendo como función principal la regulación de la conducta. Es por eso que la moral influye en la formación del carácter y la personalidad, ya que se considera que el hombre posee una naturaleza humana que debe controlar a partir de la interiorización de pautas externas a él, para no quedar atrapado en los impulsos y pasiones que lo vuelven egoístas. En conclusión, al finalizar el estudio se menciona que el principal objetivo de la socialización para Durkheim fue el desarrollo de un sentimiento de dedicación y respeto a la sociedad y a su sistema moral. En este sentido, la educación es un verdadero hecho social, siendo la acción coercitiva una de las características de los hechos sociales. Los hechos sociales son una realidad sui generis, consiste en maneras de obrar, de pensar y de sentir exteriores al individuo y que están dotados de un poder coactivo por el cual se le impone siendo independiente de las manifestaciones individuales. Y por último, la educación debe dar respuesta a las necesidades sociales, a los cambios sociales que se van produciéndose constantemente. La globalización y la era tecnológica, que son hechos sociales que exige al sistema educativo mismo formar a los ciudadanos acorde a las necesidades, a las competencias en la cual está inmersa la sociedad actual. Muchas gracias a todos. Aullevete.